Mientras estamos solos en nuestro trabajo, tal vez en algún turno nocturno, o en mitad de la nada, o solo yendo por un vaso de agua a mitad de la noche en nuestra propia casa, podemos ser testigos de sucesos inexplicables, de apariciones. Y aunque muy pocos crean nuestras historias, nosotros juramos que son ciertas. A continuación, les voy a narrar algunas de ellas. Desde supuestas mujeres vestidas de ropajes blancos, quienes eran vistas caminando en la noche por las paredes del cementerio, hasta la teoría de la maniobra de un comerciante de la zona para atraer tal vez nuevos clientes. ¿Qué hay de cierto y qué hay de fantasía en la siguiente historia? Corrían los primeros años de la década de los 90. Monteros, una pequeña ciudad de Tucumán por aquellos años y sobre todo tranquila y segura, se vio afectada y convulsionada por sucesos que por el boca a boca en cuestión de días lograron ser el centro de atención de una población donde en esos tiempos todos se conocían y no era para menos, ya que se hablaba de la existencia de brujas en uno de sus cementerios. Precisamente el Camposanto, al cual hoy se lo conoce como el Cementerio del Oeste, pero más conocido en esos tiempos como el Cementerio de los Pobres, en donde tuvieron lugar estos extraños sucesos paranormales que lograron alterar la rutina de un pueblo tranquilo, acostumbrado a dormir temprano por largas noches de desvelo y expectativa por ver a las brujas. Aunque suene medio ilógico hoy en día, esa era la diversión del momento para los habitantes de la zona. Por el boca a boca lograron concentrarse gran cantidad de barrios, primero los de la periferia, los más humildes, y luego se sumaron también los sectores más pudientes, los del centro, y a continuación se sumaron también los pueblos vecinos, y cuentan que hasta gente de la capital asistió a estas noches de los viernes, donde la gente llegó a copar las calles aledañas al cementerio para avistar a las supuestas brujas. La gente se amanecía frente del cementerio, nos refiere don Martín. Hasta los niños eran sacados de sus camas los viernes por la noche, a eso de las 12, ya que había que ir al cementerio. Ahí se concentraba todo el mundo, nadie se quedaba en la casa, porque decían que atacaban a los que se quedaban durmiendo, especialmente a los que vivían en los barrios cercanos al cementerio. Desde hace mucho tiempo trabajé de guardia en diferentes tipos de lugares, empresas grandes, locales pequeños, viviendas particulares. Mis horarios eran rotativos, así que trabajaba de día como de noche. No era un problema para mí. En este tipo de trabajo se experimentan muchas cosas extrañas, más en horas de la noche y en lugares solos, y así es como me pasó la siguiente experiencia que voy a compartir con ustedes. Tenía semanas trabajando en una bodega grande durante el día, pero la segunda semana me cambiaron de turno y tuve que trabajar en el turno de noche. La primera noche todo fue bien, pero en la tercera jornada empecé a tener un presentimiento de que me pareció extraño algo que desde las 10 de la noche era común para mí sentir la presencia de alguien. Una noche, a eso de las 2 de la mañana, comencé a registrar en la cámara de seguridad la figura de un hombre.
dando vueltas a lo lejos, y que caminaba por un pasillo hasta entrar a un sector conocido como el almacén. Me acuerdo bien que nunca antes lo había visto. Además, me parecía muy extraño que circule por allí, así que no tuve más remedio que ir a ver quién era. Lógicamente no pude encontrarlo. Estaba ya todo completamente vacío, no había nadie, yo estaba solo. Lo más extraño era que casi terminaba mi turno y aquel hombre que se había escondido, supongamos, no salía del almacén. Así pasaron unos días, pero la duda y la curiosidad me llevaron a ir más allá, a preguntarle a mi jefe de, de qué se trataba aquel lugar, de aquel hombre que estaba a altas horas de la madrugada en aquel almacén y que no salía, no al menos en mi turno. Mi jefe, al escuchar lo que yo le decía, se quedó serio, y en un momento pude ver sus ojos humedeciéndose con lágrimas. Ya después de un buen momento, de un profundo e incómodo silencio, me dijo que aquel hombre era un gran amigo de él, pero que hacía 5 años había fallecido de un paro cardíaco. También me dijo que ya había escuchado a varias personas decir que lo habían visto, pero que nadie se lo había creído. Pero como mi testimonio era claro, a él le daba la impresión que era cierto. La verdad que cuando escuché aquella historia me resultó muy extraña. Me asombró mucho aquella visita de esta aparición. Duré 3 semanas más trabajando en ese lugar y siempre que llegaba a las 2 de la mañana, no niego que los nervios me invadían al pensar que aquel hombre daría su vuelta nocturna, caminar por aquellos sectores del almacén donde vivió sus últimos momentos de vida. Siempre fui un escéptico de lo sobrenatural. Yo soy católico, pero la verdad que tampoco soy muy practicante de la religión. El siguiente relato que me pasó me dejó realmente impresionado. Me hizo cuestionar mis creencias. Me desempeño como miembro de la fuerza policial de la provincia de Tucumán. Mi función en esos años era de chofer de una unidad de traslado de cadáveres hacia la morgue judicial ubicada en la capital tucumana. Una tarde-noche de domingo debí trasladarme desde la capital hacia Tafí del Valle, ya que había sucedido una tragedia en la que una persona falleció ahogada en el dique. Tras previa intervención de la comisaría local y policía científica, llegaba la hora de hacer mi trabajo, cargar el cuerpo de aquel hombre y trasladarlo. Un oficial que había ido en colaboración junto a 2 suboficiales me pidió que lo llevara hasta la ciudad de Famayá. Recuerdo que ni bien salimos de la zona urbana, antes de la primera curva por la ruta 307, el vehículo que manejaba se detuvo de golpe y no había forma de volverlo a arrancar. Ya nos dábamos por resignados hasta que uno de los suboficiales que nos acompañaba dijo: «Déjenme a mí». Él fue solo hasta la parte trasera del vehículo. Nosotros no entendíamos para qué iba ahí. Ahí estaba el cuerpo de aquel hombre. Este suboficial se puso a conversar con el cadáver. Le dijo cosas. Recuerdo una de ellas. Le dijo: vamos que allá te espera tu familia, allá abajo. Luego nos pidió a todos que rezáramos un Padre Nuestro, todos juntos. Momentos después decidimos arrancar de nuevo.
el vehículo. Creer o reventar, el vehículo volvió a encender en el primer intento y pudimos continuar con el viaje sin problemas. Eso sí, no hablamos de nada de lo que sucedió durante todo el viaje. Mi padre murió en el 2012. Su salud se había deteriorado muchísimo. Ya era viejo y sus últimos años de vida me la pasé cuidándolo tanto que nuestro vínculo se hizo muy fuerte. Su pérdida me afectó tanto que realmente sufrí una depresión y ataques de ansiedad siempre que lo recordaba. Mi mente y mi corazón estaban tan lastimados que comencé a enfermarme, a pasar momentos muy difíciles. Mi desesperación por tenerlo cerca de nuevo me llevó a soñar con él todas las noches, a verlo en lugares extraños y en donde sea que lo veía, siempre lo veía joven, apuesto, lleno de salud. Pero, por otro lado, yo en mis sueños me veía como una niña de nuevo. Recuerdo que en aquellos sueños sus ojos reflejaban mucha paz, pero eso cada vez que me despertaba me llenaba de angustia. Una noche después de quedarme dormida, lo soñé. Yo aquella noche soñaba desearlo, quería verlo en mis sueños, aunque sea. Eso sí, nunca lo escuchaba decir nada. Eso sí, sus ojos y su rostro me transmitían un mensaje: todo estará bien. En esa ocasión, él, en mis sueños, me habló. Me tendía la mano para que me fuera con él. Sus ojos, que hasta ese momento eran alegres, ahora reflejaban una tristeza. Y en mi mente lo escuchaba decir que se sentía solo y que deseaba que lo acompañara. Yo, sin dudar, estiré el brazo para tomar sus manos y antes de que eso sucediera, algo me detuvo. Debajo de mis pies pude sentir la presencia de mi esposo, que dormía por un lado mío. Lo veía ahí tendido en la cama y con su rostro lleno de angustia, mientras que con su mano me tomaba de los tobillos para que no me fuera. Sentí que el espíritu de mi padre me tenía aprisionada del brazo. Sentía la presión y la molestia de sus dedos al aferrarse de mí. Llegó un momento en que su rostro hizo una mueca de tristeza y me soltó. Por esa noche, ese sueño me inquietó y traté de dormir pensando en qué podía significar todo aquello. Por la mañana lo primero que sentí fue un dolor en el brazo. Sentía como la piel me ardía y al verme sufrí escalofríos. Al percatarme que tenía unas marcas de dedos en mi brazo. Estaba marcado como si en realidad mi padre me hubiera tomado con mucha fuerza. Le conté a mi esposo lo que soñé. Intenté descifrar todo eso y me di a la tarea de buscar ayuda de alguien que pudiera interpretar lo que me sucedió. Y así llegué a ver a una vidente de una conocida mía. Al verme y al hablar con ella me aclaró muchas dudas y me dijo algunas cosas que solo yo sabía, por lo que creí en sus poderes.
Mi padre había sido descendiente de gitanos provenientes de Italia que llegaron a México durante la guerra. Se establecieron aquí. Mi bisabuelo en aquel entonces hizo alguna especie de pacto con algún tipo de ser oscuro para obtener ciertos favores. Al morir le pasó la maldición y también la habilidad de poder ver a los muertos y hablar con ellos. A mi abuelo, al cual recuerdo que siempre cargaba una pequeña bolsa que nadie más que él podía tocar. Al preguntarle sobre el contenido, él siempre me respondía en tono de burla y con el rostro serio que dentro estaban los pelos del diablo. Luego al morir, heredó a mi padre sus dones. Nunca entendí muy bien cómo era que funcionaba, pero él siempre se anticipaba a las cosas. Sabía que iba a suceder, sea malo o bueno. Veía las verdaderas intenciones de las personas y jamás se equivocó en lo que él opinaba. Nunca supe por qué no heredó sus dones a su primogénito, mi medio hermano, hijo que tuvo con otra familia. Nunca me lo explicó. Yo creo que no se llevaba muy bien con su familia, pero pasó sus dones a su hija más querida, o sea, a mí. Sin embargo, nunca desarrollé habilidades ni dones. Mi padre nunca quiso involucrarme. Pero en aquella entrevista, la vidente me reveló algo que hasta la fecha sigo meditando y buscando la razón. Mi padre siempre se presentaba conmigo en mis sueños y estos eran bastante claros. Eran como pensamientos o situaciones que en realidad había vivido con él. Simplemente se presentaba y me mostraba el camino a seguir. Yo lo creía así porque en mis sueños siempre era niña o más joven, y recuerdo que él decía que la mejor etapa de mi vida con él fue esa. Por eso él me quería ver así. Aquella curandera me dijo que trabajaba con ángeles para poder contactar a los espíritus, y en esa ocasión le dije el nombre de mi papá. Y esta inició la comunicación a través del ángel. Después de decir su nombre, mi padre se presentó en aquella habitación y comenzó a hablar con la curandera, diciéndole cosas tan íntimas y tan ocultas que el solo hecho de que me las haya mencionado hicieron que sintiera escalofríos y ganas de salir corriendo de ahí. Ya en la actualidad vivo bien con los mismos problemas de todos, podría decirlo. Hay veces en que puedo ver a mi padre en mis sueños y en lugares insospechados. Él siempre está como vigilándome. Yo vivo con mi esposo y tengo 3 hijos y puedo sentir y ver que algo no anda bien en ciertas personas. Incluso hay gente que dice que emano una energía muy inquietante. No lo sabría decir con exactitud y quizás nunca lo haga, ya que no me interesa desarrollar ningún don.